Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría. En la charla del día de hoy vamos a hablar sobre el abandono del cuidador del paciente con la enfermedad de Alzheimer y también de aquellos daños, consecuencias ocultos y no tan ocultos. Bueno, comenzando justamente con las consecuencias, con lo que se dijo, estos daños, estas consecuencias quizás no tan ocultas se están convirtiendo cada vez más en un problema que afecta a la gran mayoría de los cuidadores. El tema de central va a ser el de hoy, el abandono y las consecuencias justamente del abandono del cuidador. Em, Puede aparecer durante todo el transcurso de la enfermedad y vamos a ver qué consecuencias puede tener. Hay una cuestión que en general el rol del cuidador del paciente con enfermedad de Alzheimer se lo termina siempre adjudicando a la misma persona. Entonces, esto también es un punto que vamos a desarrollar posteriormente. Em, Cuando hay en la familia un paciente cursando demencia por enfermedad de Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia, cualquier otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, lo primero que hace el entorno familiar es enfocarse, centralizarse en el paciente y descuidar un poco a la persona que es la que está a cargo de el paciente. Y un problema es el que se puso también acá más arriba, que es que en general el rol del cuidador lo asume siempre la misma persona. Entonces, y no en todos los casos, pero sí pasa en algunos de los casos, el rol de cuidar a la persona no lo toma, no es una decisión en conjunto, hablada, planificada, con todos los miembros de la familia, sino que hay una persona que asume ese rol y termina siendo un rol que se perpetúa en el tiempo. Em, no se toman en cuenta cuestiones tales como ventajas, desventajas, em, cuestiones personales de cada uno de los familiares y también otra posibilidad que es repartir un poco este rol. En general, siempre después termina siendo la misma persona y por eso aparecen estas consecuencias porque el rol lo asume una única persona y eso con el tiempo sostenido en el tiempo, esto termina siendo una función que va acumulándose y al sostenerse trae consecuencias físicas y psíquicas que las vamos a ver después. Bueno. El cuidador. En un comienzo sabe a lo que se va a enfrentar. Vamos a ver que antes de lo que es el diagnóstico ya de la enfermedad, el cuidador o las personas o el entorno de ese paciente ya comienza a enfrentarse a los síntomas que son propios de esta enfermedad. Quizás en un momento no son síntomas tan graves, pero sí después van a llegar a constituir signos de alarma que van a motivar a la consulta con el especialista. Y ahí aparece el diagnóstico de la enfermedad. Y es cuando toda la familia justamente se enfrenta al diagnóstico. Y empieza también el duelo por la enfermedad y también el duelo anticipado porque es una enfermedad que con sus distintas fases a medida de que sigue su progreso, es una enfermedad que
en la cual el paciente pierde la autonomía y se comienza a hacer, si la familia cuenta junto con el diagnóstico con esta información, lo cual también es muy importante contar con información adecuada acerca de la enfermedad, también en la información acerca de los síntomas propios de la fase en la cual se encuentra en la enfermedad, aparece el duelo anticipado justamente por el pronóstico de la enfermedad, que es una enfermedad que termina siendo invalidante para el paciente. Bien, continuando. Es un proceso bastante complejo, por un lado porque a medida de que van pasando las fases de iniciales, quizás es el primer choque, y después a medida que se va avanzando van apareciendo más dificultades, y ese mayor número de dificultades, la mayor demanda del paciente, las mayores necesidades del paciente requieren justamente de un mayor cuidado, mayor tiempo que hay que dedicarle a esa persona, y lo que se dijo al comienzo, que en general, repito, no en todos los casos, pero en general el rol lo termina ocupando una persona, y esto no cambia, esto se mantiene, se perpetúa, y por eso aparecen luego las consecuencias de justamente que terminan en el abandono del cuidador. Cuando comienza el cuidado, eh, hay una mayor predisposición, también la persona no tiene ese desgaste propio que implica cuidar a una persona con una enfermedad de esta magnitud, y ese primer entusiasmo después con el tiempo comienza justamente a descender, comienza a mermar. Y concomitantemente aparece también la sobrecarga, tanto psíquica como física, del cuidador, y aparece el abandono del paciente, también aparece el síndrome del cuidador quemado. Bien, continuando con esta temática, el abandono del cuidador puede justamente seguir posteriormente al haber hecho el duelo. Incluso puede, en el peor de los casos, luego de el óbito del paciente, también puede continuar los síntomas del abandono, esos síntomas del cuidador quemado que acabo de comentar. Aparecen también por dedicarle tanto tiempo y por esta falta de una mejor gestión del cuidado, aparecen síntomas que también comienzan a afectar a la salud. Empieza a repercutir negativamente este cuidado las diferentes esferas de la vida del cuidador, la esfera social, la esfera laboral, la esfera de su propio tiempo, la económica. Muchas veces tiene que trabajar menos horas. Y esto va trayendo consecuencias, consecuencias tanto psíquicas como consecuencias físicas. Y hay un cansancio real, pero también después aparecen otras consecuencias psíquicas que las vamos a ir viendo, ¿sí? Y todo se termina transformando en un loop que cada vez va incrementándose más, ya que el cuidado que comienza a ser, a demandar la mayor parte del tiempo del paciente, esta cuestión comienza a paulatinamente incrementarse más, a ocupar prácticamente toda la vida del cuidador. Bueno, importantísimo es poder cuidar el cuidado del cuidador, para que este cuidador pueda eficientemente
hacerse cargo y cuidar al paciente, ¿sí? Entonces, además de estar preparado para esta cuestión, también hay que estar preparado para encontrar esos pequeños momentos de el cuidado. No solamente estar preparado para lo que es cuidar al paciente propiamente hecho, sino también encontrar aquellos espacios en los cuales el cuidador crea los espacios para poder realizar diferentes actividades que ahora las vamos a ver. Teniendo en cuenta de que el paciente va a tener que estar a cargo de una persona y lo ideal es que haya una rotación del cuidador y que no muchas veces pasa, ya que el cuidado del paciente es 24/7 los, todos los días del año, ¿sí? Bien, síndrome del cuidador y cuáles son las causas. Es un estado ya donde cuando todo recae sobre la misma persona, comienza a haber una repetición de este rol, no una rotación, y todo esto va a derivar en un importante agotamiento físico, psíquico, que termina repercutiendo en las diferentes esferas de la vida del paciente. El cuidador en algunos casos suele ser un familiar, en algunos otros casos también puede ser un cuidador externo y cuando esto se mantiene en el tiempo, al principio es un esfuerzo que tiene que hacer la persona para cuidar, pero sostenido, y la repetición de este rol ya recae en un sobreesfuerzo psíquico que esto va a traer consecuencias psíquicas. ¿Sí? Y también, ¿qué pasa? Esto le pasa al cuidador. Al paciente, por otra parte, también esto hay que considerarlo de forma integrada. Lo que le pasa al paciente, y a medida que el paciente empeora, el cuidador, cuando es un solo cuidador, cuando todas las tareas recaen sobre la misma persona, hay que tener en cuenta de que la afectación es tanto del paciente así como también del cuidador. Cada vez se va volviendo hasta de forma inconsciente más dependiente y si no cuida, el cuidado cada vez empieza a hacer aumentar y aumentar y cuando no lo cuida comienza a aparecer también la culpa. Bien, aparece también otras consecuencias dentro de lo que es el contexto del cuidado, como por ejemplo el enojo, la frustración, enojo con el paciente también, porque negación, también hay un rechazo por ver que esa persona ya dejó de ser esa persona y aparecen síntomas que son difíciles de controlar día a día, más cuando el cuidado, como dije, recae sobre una misma persona, cuando se tornan agresivos o cuando hay que comenzar a hacerse cargo de los hábitos básicos tales como la higiene y cuesta más cuando hay agotamiento físico. Y también aparece no solamente negación, sino tristeza que puede terminar eh, con pensamiento de desesperanza, de ruina. Puede derivar también a un trastorno psiquiátrico o un trastorno de ansiedad. Y otra cuestión también importante que va a aparecer más adelante es trastornos en el sueño. A pesar de estar agotado por el estrés que está manejando, no puede tener un sueño que es reparador, ¿sí? Y un duelo ambivalente. ¿Por qué es ambivalente? Porque es ese duelo un poco ambiguo
porque si bien se duele anticipadamente a una persona, pese a su presencia física, pero no su presencia cognitiva. La persona ya dejó de ser esa persona y el cuidador y toda la familia hace el duelo justamente de eso. Y después también aparece en cuestiones familiares conflictos, miembros de la familia que no solamente no cooperan, sino que desaparecen. Y vamos a ver entonces eh, que una de las consecuencias es acabar justamente con un cuadro depresivo, ¿sí? Un cuadro depresivo severo en alguno de los casos. Entonces, lo importante es tener presente los signos de alarma desde un comienzo, cuando se empieza el cuidado del paciente. Es importante, como dije, conocer de qué se trata la enfermedad, conocer en qué fase se encuentra el paciente que está cuidando, qué síntomas tiene el paciente en esa fase y qué se espera de esa fase. Contar con toda esa información va a ser mucho más, no menos, sino que va a facilitar la tarea del cuidador y también el apoyo del resto de la familia o el resto de la red social de contención, ¿sí? ¿Por qué aparece este cuadro ansioso barra depresivo severo? Este cuadro depresivo severo justamente porque toda la vida del paciente que asume ese rol está destinada al cuidado del paciente y comienza a aislarse. Comienza toda su vida va a estar destinada a las tareas relacionadas con el cuidado, deja de ver a sus amigos, deja la parte social que es importante y aparecen los malos hábitos. La cuestión social es sumamente importante para la salud en general de cualquier tipo de persona, más allá de que sea cuidador o no cuidador. Empiezan con malos hábitos alimentarios, no hacen ejercicio o hacer algún tipo de actividad física también porque el cuidado de un paciente requiere de tener un buen estado físico, por ejemplo, en el momento de la higiene del paciente. em, Comienzan también a tener, bueno, mala alimentación, malos hábitos en cuanto a lo que es hábitos previos a dormir o a veces no pueden dormir porque el paciente se encuentra agresivo y lo tienen que cuidar, con lo cual todo termina redundando en que duermen muy poco y terminan aislándose, no solamente no encontrándose con gente con la que antes solía compartir tiempo, sino ya dejando de hablar por el cansancio que comienzan a arrastrar porque se perpetúa. Bien, entonces siempre cuando uno puede identificar esto precozmente es fundamental para un mejor manejo y para evitar justamente este deterioro y este desgaste, ¿sí? Bueno, en geriatría una de las especialidades que trata a los pacientes con la enfermedad de Alzheimer otorgan consejos para justamente mantener una adecuada dinámica familiar y para que pueda haber esta cuestión de repartir el rol, de modo tal que ese paciente o esa persona de la familia, que siempre hay alguien que se encarga ya de por sí o que la familia asume naturalmente o por costumbre de que se encarga de todo, pasa a tomar el rol del cuidador y bueno, todo recae sobre esa persona cuando lo ideal sería que justamente se vaya rotando esto para que la persona pueda respirar un poco, sea, aunque sea una caminata de algunos minutos y tomar un poco de aire. Bien, síndrome del cuidador.
vamos a ver que acá aparece todo lo relacionado con lo que nombré anteriormente, que es el conjunto de las consecuencias de la sobrecarga física y la sobrecarga ulteriormente psíquica, ¿sí? Bueno, física, cansancio, están todo el día ocupándose, esto prolongado en el tiempo va a derivar a trastornos del ritmo y del ciclo sueño-vigilia. Además, como dije, si el paciente está más agitado durante la noche, que es donde suele empeorar los síntomas, no duermen de noche, que es el momento en que tienen para descansar junto con la cuestión de que el paciente está durmiendo, bueno, aprovechan para dormir. Muchas veces esto no se da, este escenario no se da. Y acá después termina el cansancio, aparecen los sentimientos de soledad, vacío, de ruina, desesperanza. Ya cuando aparecen estos últimos dos, hay que tener en cuenta de que esto puede ser ya el inicio de un posible trastorno depresivo, trastorno del sueño, que ya lo vimos, irritabilidad, el cansancio, cambia nuestro estado anímico, nuestro humor. Entonces, ante cualquier tema, nos cae mal, nos enoja, y el cuidador termina enojándose no solamente con el paciente, que es el que hay que tenerle paciencia, hay que tratar, a pesar de que sea el manejo complicado, hay que tenerle mucha paciencia, mucho cuidado de cómo uno se comunica con ese paciente, pero al margen, con el resto, el agotamiento lo que lleva es a que se encuentre mucho más irritable con el resto de las personas. Después pueden aparecer síntomas de ansiedad, una preocupación expectante acerca del futuro de ese familiar al cual están cuidando, al paciente que están cuidando, y aparece también un estrés sostenido, ¿sí? Una sobrecarga alostática, que esto repercute en la salud después. Aislamiento, lo que estuvimos hablando anteriormente. Ya deja de hacer cosas que anteriormente disfrutaba. Ya no tiene tiempo para eh, hacer cualquier actividad que era propia de sus gustos. Cine, charlas, reuniones con amigos, cenas con amigos. em, Teatro o estar tiempo solo haciendo las actividades que la persona disfruta hacer en soledad, ya no tiene tiempo para todo esto, no tiene tiempo para hacer actividad física, no tiene tiempo ni siquiera para una caminata de 10 minutos y respirar un poco, ¿sí? Y esto sostenido en el tiempo también lo que va a demostrar es que cuando se pueda crear un espacio, no sienta deseo de hacer aquello que antes, en el contexto anterior, en el escenario previo a este diagnóstico y a asumir el cuidado del paciente, no lo presentaba. Y esto también puede ser uno de los primeros indicadores de un posible trastorno depresivo. Problemas físicos, ¿qué pasa? Se pueden agravar si el cuidador presenta una patología eh, orgánica preexistente, puede complicarse o bien puede no tenerla, y el cansancio y todo lo que ya se nombró puede derivar a que comience a padecer un deterioro físico con el diagnóstico lamentable de una enfermedad orgánica, ¿sí? Sobre todo lo que es cefalea, también esto relacionado con la irritabilidad, el cansancio,
la alteración del ritmo sueño-vigilia, el no descansar, y el tener malos hábitos alimentarios, trastornos gastrointestinales, aparecen o se exacerban dolores, teniendo en cuenta de que el cuidador tiene que tener un estado físico óptimo, lo más óptimo posible para poder llevar a cabo el cuidado del paciente que necesita traslado, necesita poder ser higienizado. Y después también aparece una cuestión que es no solamente aislamiento, sino la sensación previa que es justamente la sensación de soledad, la sensación de estar solo, ¿sí? Sentirse abandonado, sentirse que los otros miembros de la familia no lo comprenden, no los acompañan y que se mantiene justamente a un costado al margen de el paciente, de lo que le pasa y del rol del cuidar a ese paciente. Y después, la culpa. En caso de que pueda gestionar el tiempo, pueda armarse un espacio para realizar alguna tarea que le implique poder despejarse, pueden sentir culpa por esa costumbre justamente de que todo recae sobre él y en caso de ser un espacio, la culpa por no estar cuidándolo, o si hay una persona de relevo, también aparece la culpa pensando de que esa persona no lo está cuidando como lo estaría cuidando yo. Entonces, siempre como en toda situación complicada aparece la culpa. ¿Qué pasa si se detectan alguno de estos síntomas? Lo ideal es poder lo más precozmente consultar justamente a un especialista. Bien. Y por último, conclusiones. Bueno, todo lo que es, tanto esto se aplica, uno habla cuidador como miembro integrante de la familia del paciente, pero también esto se aplica a los cuidadores externos que quizás tengan a su cuidado más de un paciente, ¿sí? Es importantísimo el autocuidado del cuidador. Si el cuidador no se cuida, no está óptimo para cuidar al paciente. Eso por un lado. Y si el paciente no se cuida, hay una alta probabilidad de que aparezcan síntomas producto justamente del abandono de la propia persona por estar cuidando al paciente. ¿Sí? Un error que también suelen recaer, que venía a colación con lo que estaba diciendo con el tema de la culpa, es asumir error y hacer todo pensando que uno lo va a hacer mejor que otro, ¿sí? Pero vuelvo a recalcar, lo ideal es que ese rol pueda ser compartido, también se pueda gestionar, se pueda delegar a otros integrantes de la familia, o bien, si esto no es posible, contar con cuidadores externos y una vez que ya se agotaron todas las instancias, tener en cuenta el tema de la institucionalización cuando ya las necesidades del cuidador supera la capacidad de cuidado dentro del hogar en el cual se encuentra. Bien, también, otra cuestión, los cuidadores, hablando siempre de lo que es la red familiar, también son personas mayores que también tienen sus problemas de salud, su patología, también que les cuesta gestionar temas de cómo compatibilizar el cuidado con el trabajo. Em, y también lo que se dijo anteriormente, las personas ya mayores que están cuidando a pacientes con la enfermedad de Alzheimer vienen de una generación con una serie de mandatos en los cuales
ya se da por hecho de que, por ejemplo, la hija tiene que asumir el rol del cuidador y que lo va a hacer correctamente y que no va a haber otra persona que comprenda mejor al paciente que su propia hija y que los demás no van a poder cumplir con esta labor como lo cumpliría esa persona, ¿sí? En estos casos es importante el rol que adquiere la familia de poder mantener permeables la vía de comunicación, permeable el diálogo y que pueda esta persona entender la importancia de poder repartir esta tarea que ya de por sí es muy complicada, que se va a complicar mucho más a medida de que progresa la enfermedad y que puede traer consecuencias cuando se sostiene el tiempo a repetición, sostenido y cada vez con mayor complicaciones. Esto puede terminar en los síntomas que ya estuvimos hablando. Bien, el autocuidado es hábitos sanos, tener un buen descanso, importantísimo, gestionar el cuidado, que no todo recaiga sobre la misma persona, que se pueda mantener activo en otras esferas de la vida y básicamente mantener un equilibrio en en las distintas esferas de la vida de la persona que está asumiendo el rol de cuidador, ¿sí? Por ejemplo, una simple caminata, eh, actividad física, justamente eh, porque el paciente va a tener que, más en las etapas finales, no va a poder realizar por sí, ya llega un estado de falta de autonomía en la cual le va a costar moverse, le va a costar higienizarse y el cuidador tiene que hacerse cargo de cooperar, ayudar a esos hábitos esenciales que el paciente por sí mismo ya no lo puede dejar de hacer. Bien, ¿qué más? También, para lo que es acá, actividad física o cuando el cuidador quiere crearse un espacio para sí mismo, necesita sí o sí la colaboración del resto de la familia, el apoyo del resto de la familia para que pueda tener ese espacio para hacer una actividad física o hacer la actividad que le haga bien para poder descansar, ¿sí? Bien. Y por supuesto sin sentirse culpa porque hay otra persona de relevo que está cuidando al paciente. Por eso también es importante, si no realiza actividad física, si no realiza ningún tipo de actividades que se acaba de nombrar, tener un momento para poder realizar terapia y tener el propio espacio personal para poder canalizar todas las emociones, todo el enojo, toda la frustración y todo lo que lo está conflictuando cuando está efectuando el rol del cuidador. ¿Sí? Y fijando, creando espacios para hacer cosas que disfrute o cosas que necesiten, por ejemplo, un tratamiento no farmacológico como lo es psicoterapia, es una manera de poder identificar y de poder marcar los límites y poder preservar su propia salud y esto permite evitar, cuando se hace precozmente, llegar al abandono y llegar a la sintomatología propia del abandono. Bueno, eh, espero que la información haya sido de su ayuda. Y bueno, muchas gracias por su atención. Estamos en contacto en la próxima charla y bueno, como todos los jueves, eh, eh, estamos en contacto para abarcar diferentes temas. Bueno, muchas gracias por su atención.